Sigamos adelante con la tercera parte y última de esta presentación a los dos libros de Reyes, y recordemos cómo la ocasión anterior nosotros nos quedamos exponiendo la cuestión en torno al profeta Elías, el cual aborda una dimensión doble, ¿no? Tanto a nivel internacional, al recibir el encargo de ungir a Hazael como rey de Siria, y en el plano netamente profético, cuando se le encomienda, ¿no? Ungir precisamente a Eliseo como su sucesor. Pues bien, Elías, el profeta Elías, no cumple, al menos no totalmente, el encargo recibido. En efecto, Elías encuentra a Eliseo, pero en lugar de ungirlo, le echa encima su manto, con lo cual queda la duda de si lo admite como su sucesor o bien simplemente, digámoslo de esta manera, lo reconoce como sustituto del criado dejado atrás en el versículo 3. ¿No? Es Eliseo, ¿no?, quien encuentra a Hazael, y un discípulo de Eliseo es quien va a ungir a Jehú. Elías no aparece en el capítulo 20 del primer libro de Reyes. En cambio, hay unos profetas no mencionados por su nombre que acuden en ayuda de un Ahab sitiado por el agresivo y arrogante rey Ben-Hadad de Siria, Aram. Esto es también importante de tener en cuenta porque, como dijimos, ¿no?, la presencia profética es fundamental en el relato bíblico, y aunque no aparezca necesariamente la figura central, por ejemplo, aquí al hablarse de Elías, esto no significa que no haya algunos otros enviados por Dios mismo para prestar algún tipo de servicio benéfico. Entonces, cuando falla la diplomacia internacional, o sea, cuando la política pues no da buenos resultados, los profetas de Dios prometen a Ahab liberarlo del irresistible poder de aquel monarca extranjero. Ya dijimos, el rey Ben-Hadad de Siria. La razón de la intervención divina a través de estos profetas cuyos nombres no son mencionados se expone claramente antes de cada batalla. O sea, el propósito del Señor al enviar estos profetas innombrados es para que sepáis que yo soy el Señor. Es decir, ese es el propósito de los profetas. No realizar milagros llamativos que puedan llenar de admiración a la gente, ni tampoco funcionar como oráculos adivinatorios en torno a acontecimientos futuros. En realidad, ¿no?, la finalidad principal del profeta es mostrar que Dios está vivo, que interviene y que incluso, ¿no?, se involucra en los acontecimientos históricos. Pues bien, Israel resulta victorioso y los papeles se invierten. Ben-Hadad está ahora en poder de Ahab, quien perdona la vida a su enemigo a cambio de obtener concesiones ventajosas. Bien, Elías vuelve a aparecer en el capítulo 21 del libro primero de los Reyes, donde la narración pasa a tratar asuntos internos del reino del norte y cuenta la famosa historia de cómo Jezabel protagonizó la maquinación para matar a Nabot y lograr que el rey se apoderase de su viña. Aquí, ¿no?, se pone al descubierto la capacidad destructiva del poder, el Estado, cuando éste se dirige contra sus propios ciudadanos. O sea, también hay una narración explícita en torno a este eje perverso que puede asumir el poder cuando su respectiva maquinación, ¿no?, es decir, su capacidad destructiva, se dirige incluso contra sus propios ciudadanos, algo que es quizá por demás frecuente en el mundo moderno. Jezabel invoca la autoridad del rey para obtener la complicidad de los conciudadanos de Nabot. No está claro si obedecen de buen grado o lo hacen simplemente por estar bajo coacción. Se buscan entonces falsos testigos y se lleva a cabo un simulacro de juicio, al final del cual Nabot es ejecutado. Entonces Jezabel ordena a Ahab que tome posesión de la viña. Dios manda a Elías para que vaya a decir a Ahab que él pagará con su sangre por la sangre de Nabot, o sea, por la injusticia cometida. Y ya en presencia del rey, Elías anuncia el destino funesto de Ahab y su dinastía, así como el de Jezabel.
Ahab se arrepiente y Dios decide posponer la destrucción de su dinastía al reinado de su hijo. Este aplazamiento recuerda la profecía de Ahías contra Salomón, en los versículos 31 a 39 del capítulo 11 del libro primero de los Reyes. Allí, tal gracia fue atribuida no a los méritos del propio Salomón, sino a los méritos de su padre David. En cambio, aquí, esta gracia de aplazamiento se atribuye al arrepentimiento de Ahab. Luego Ahab invita a Josafat de Judá a aliarse a él en una guerra contra Siria. Pero antes de emprender la campaña, ambos van y consultan a sus respectivos consejeros, algo también muy propio, ¿no?, del espacio político. El relato confronta entonces la opinión de Miqueas, que pronostica la derrota, contra la de 400 profetas que ciertamente prometen éxito. Entonces aparece pues el tema de la verdad profética y la obediencia a ella. Recuerden que en gran medida un verdadero profeta pues no siempre va a resultar del todo cómodo, al menos generará un cierto tipo de inquietud, por ejemplo la derrota que pronostica Miqueas, ¿no?, lo cual contrasta con unas promesas de 400 profetas, es decir, la mayoría que prometen éxito y que incluso parecen plantear un panorama sin mayor dificultad. En todo caso, pues se hace patente el enfrentamiento entre una corte real terrena y una contrapuesta que proviene del cielo. ¿No? Aquí estaría pues ese conflicto constante y permanente a lo largo de los tiempos entre los designios de Dios, ¿no?, que son inseparables de su voluntad, y los propósitos humanos que en términos terrenales se suelen plantear. Así pues, obligado por el rey a decir la verdad, Miqueas revela su conocimiento de la ruina de Ahab y la fuente de la cual proviene dicho conocimiento. O sea, el profeta Miqueas afirma haber estado presente en la corte divina. Ahí Dios mandó a un espíritu encarnarse en espíritu de mentira en boca de los 400 para traer a Ahab hacia su perdición. Entonces, un profeta enfrenta a otro. Sedecías conmina a Miqueas a que diga la verdad. Y Miqueas replica con una profecía de desgracia para el propio Sedecías. O sea, aquí de fondo, el conflicto que podemos encontrar es muy evidente. Este conflicto por demás frecuente entre la verdad que viene de lo alto, ¿no?, y el espíritu de mentira que pretende siempre involucrarse en todos los asuntos. En especial cuando estos asuntos son de la mayor importancia y por ende comprometen al mayor número de personas. Además, el profeta enfrenta al rey. Ahab, a fuerza de preguntas y de suspicacia, conoce la verdad que le revela Miqueas. Pero Ahab rechaza la verdad de Dios y manda a encarcelar al profeta Miqueas. No, aquí se ve ya mucho más palpable el conflicto, repito, permanente entre lo celestial y lo terrenal, es decir, entre el poder político y la palabra profética. En privado, Ahab querrá huir de la verdad conocida y aparece disfrazado en el campo de batalla. O sea, está tratando, pues, ¿no?, de darle la vuelta a la profecía que Miqueas le ha dicho, pero será inútil, ya que de hecho en esta batalla morirá Ahab. Ahora bien, los capítulos 20, 21 y 22 del primer libro de los Reyes contienen relatos muy diferentes, pero estos tres capítulos coinciden en tener como tema central a Ahab y su caída. Pero en vez de pasar inmediatamente a hablar del sucesor de Ahab, es decir, de Ocosías, la narración retrocede para informar al lector acerca de Josafat, cuyo reinado en Judá fue contemporáneo al de Ahab en Israel. Recuerden que en este libro de los Reyes también se tiene muy en cuenta este contraste dado entre el reino del norte y el reino del sur. Aquí, por ejemplo, entre la figura
¿no?, particular de Ahab en el norte y de Josafat en el sur. En conjunto, de Josafat se hace una valoración favorable, aunque no por ello se le deja de censurar por no haber suprimido tanto los santuarios como el culto en los altosanos. Recuerden que esta es una acusación constante, ¿no?, a lo largo de los dos libros de Reyes. O sea, el hecho de que no se suprime del todo los santuarios y tampoco el culto en los altosanos, lo cual, como ya vimos en una ocasión anterior, ¿no?, atenta o va en contra de la médula fundamental del culto exclusivo a Yahvé en el templo de Jerusalén. De hecho, efectivamente, el no suprimir ni los santuarios ni el culto en los altosanos será una queja continua contra los reyes de Judá hasta el versículo 4, capítulo 18 del segundo libro de Reyes, donde por fin se informa que Ezequías llevó a cabo la supresión. Es decir, pasó mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de un tiempo bastante prolongado para que se diera finalmente esta supresión a través de Ezequías. En todo caso, la dinastía de David aguanta a pesar de todo, mientras que la dinastía de Omri, en el norte, empieza a derrumbarse. Pues bien, aparte de Ahab, durante el reinado de Josafat en Judá, llegaron al trono de Israel otros dos reyes de la dinastía de Omri, Ocosías y Joram. La aparición de ambos tiene como eje principal su respectiva relación con profetas. ¿No? Esa es como la columna vertebral que articula la narrativa en este caso. Ocosías, por ejemplo, tratará con el profeta Elías en el capítulo 1 del segundo libro de los Reyes. Y Joram va a entrar en contacto con Eliseo, sucesor de Elías, como se menciona en el libro segundo de los Reyes, capítulo 3, versículos 1 a 8 y versículo 15. Ocosías, por ejemplo, tiene un grave accidente y manda mensajeros a consultar a Baal si podrá curarse de las heridas sufridas. Pero el ángel del Señor envía más bien a Elías para que condene explícitamente a Ocosías por poner su vida en manos de Baal y no en las de Dios. Elías pronuncia ante el rey Ocosías la condena y éste muere, lo cual, al final, significa lo siguiente: el rey no es mayor que el profeta. O sea, que la idolatría no resiste a la ortodoxia. O, por decirlo de manera todavía mucho más precisa, la mentira sucumbe ante la verdad. Esa es la cuestión que aquí efectivamente se está exponiendo. Ahora bien, en el relato de la marcha definitiva de Elías y de la transferencia de su espíritu a Eliseo, quedan de manifiesto algunas cualidades del profeta. Por ejemplo, mentalidad independiente unida a la devoción a un maestro. Es decir, hay un desapego de lo mundano, pero al mismo tiempo un claro perfil de obediencia. También otras de estas cualidades serán tanto el conocimiento como la autoridad. Incluso un cierto carácter escurridizo con respecto a la función y la visión profética. Es decir, al menos un cierto rasgo de inseguridad. ¿No? El profeta no tiene puesta su confianza en sí mismo. Es más, a veces pareciera que prefiere darle la vuelta a lo que Dios le está pidiendo. Así pues, Elías aparece como alguien que obedece una serie de órdenes dadas por Dios. Dios mismo es quien lo envía a Betel, a Jericó y al Jordán. Y así, progresivamente, lo va separando tanto de su pueblo como de su tierra. O sea, poco a poco, ¿no?, el Señor lo va desarraigando de su propio ámbito de pertenencia. Y la razón es muy sencilla: para que éste alcance una verdadera libertad de acción. Es decir, para que esté plenamente disponible para llevar a cabo todo lo que Dios le indique. Ciertamente, 3 veces pide Elías a Eliseo que no lo siga. Y 3 veces Eliseo se niega a obedecerlo.
Y esto también puede resultar curioso, pero es parte de las cualidades que asume el profeta, ¿no? Y que hemos mencionado. Es decir, también tiene una especie de mentalidad independiente. Pero esa negativa, y eso es importante, no anula para nada la devoción hacia el maestro que a sí mismo define al profeta. Es decir, no se rompe con la obediencia, sino que esta devoción estará muy marcada en tanto rasgo definitorio del profeta. De hecho, de igual manera se menciona el conocimiento y autoridad que posee Eliseo. Por ejemplo, cuando un grupo de profetas preguntan a Eliseo y sabiendo él lo que aquellos saben, los manda a callar. O sea, el profeta también no solo tiene conocimiento, sino que además tiene autoridad. Algo que es muy importante al momento en el que nosotros busquemos hacer un discernimiento en torno a un profeta o a un supuesto profeta. Así pues, ya en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 9 a 21, se menciona cómo Elías es separado de Eliseo por un carro de fuego para ser arrebatado hacia el cielo por un torbellino. Entonces Eliseo pide 2/3 del espíritu de Elías. Pero éste no ve que sea fácil complacerlo, ya que a pesar de todos sus poderes, él mismo no posee el poder de crear profetas. Él es un enviado, no un creador de profetas. Eso es algo que en todo caso le corresponde únicamente a Dios. Así, lo único que Elías puede ofrecerle es una señal. Si Eliseo ve partir a Elías, entonces la petición será concedida, cosa que efectivamente ocurre. A continuación, Eliseo recorre las 3 etapas de Elías, pero en sentido inverso. Primero se encuentra en el Jordán, luego en Jericó y por último va de camino hacia Betel. O sea, podemos decir que si en un primer momento, ¿no? Elías va avanzando de Betel, pasando a Jericó y llegando al Jordán, Eliseo realiza el recorrido de manera inversa. Primero se encuentra en el Jordán, luego en Jericó y por último va de camino hacia Betel. En el Jordán, los profetas locales reconocen que Eliseo ha recibido el espíritu de Elías. En Jericó, Eliseo sanea las aguas nocivas y los que veneran al profeta son bendecidos. Y yendo de camino hacia Betel, Eliseo es víctima de las burlas de unos chicos que al final mueren despedazados por 2 osas. Entonces, aquí el mensaje es el siguiente. Quienes ridiculizan a un profeta como Eliseo son maldecidos, porque ridiculizar, burlarse de un verdadero profeta, es decir, de un verdadero enviado de Dios, es burlarse de la obra de Dios mismo. Es decir, es atentar contra Dios. Entonces aquí el mensaje es que aquellos que ridiculizan a un profeta, pues son maldecidos. Esto último es importante, ya que si nos fijamos bien y ponemos atención, nos podremos dar cuenta que bendición y maldición siguen al profeta. Finalmente Eliseo viaja al Monte Carmelo, lugar del triunfo de Elías, y luego a Samaria, la sede del poder real. ¿Y por qué ciertamente se da este acompañamiento de bendición y maldición? Porque a través del profeta uno puede aceptar lo que Dios indica, lo cual sería fuente de bendición, o simple y sencillamente rechazarlo, lo cual acarrearía consigo maldición. Y no como algo impuesto de parte de Dios, sino como algo autoinfligido, es decir, como algo que nosotros mismos nos buscamos por no seguir lo que el Señor nos está diciendo, o sea, por no atender sus palabras. El tercer capítulo de este segundo libro de los Reyes comienza con las palabras utilizadas para presentar a un nuevo rey de Israel, en este caso al hijo de Ahab, Joram. Este rey llevó a cabo cierto grado de reforma contra el culto a Baal. No obstante, los capítulos 3 a 8 están compuestos principalmente de relatos referentes a Eliseo,
y a sus encuentros con reyes. Aquí se critica, hasta cierto punto, la monarquía por medio de contrastar a la clase gobernante con el profeta Eliseo, lo cual ciertamente, ya habíamos dicho, no significa que se señale negativamente a la monarquía en cuanto tal, en tanto forma de gobernanza. No, sino a la corrupción interna de todos aquellos que la componen y que al parecer, al menos, ¿no? Sería como una tendencia muy palpable en la clase gobernante. Por eso es que se da este enfrentamiento. Y la visión profética de Eliseo es por demás importante en este caso. En efecto, él sabe muy bien lo que va a pasar y por ende también sabe lo que hay que hacer. Prevé, por ejemplo, el resultado de la campaña de Edom. Conoce la enfermedad de Naamán y el modo de curarla. Y hasta conoce las intenciones de los reyes y sabe, por ende, cómo ponerse a ellas. O sea, podemos decir que el profeta, en este caso Eliseo, va como un paso adelante. Y esto denuncia, ¿no?, en todo caso, la falsa pretensión de un rey, sea el que sea, de conocer las intenciones de Dios. Este tiene que ser asistido, ¿no?, necesariamente por el profeta. Entonces aquí se denuncia, repito, esta falsa pretensión de un poderoso de este mundo de conocer las intenciones de Dios. En efecto, la locura de los reyes no coincide con la sabiduría profética, pues los caminos de Dios no son los caminos humanos que son adoptados según las directrices dictadas por el poder y por la ambición. Entonces aquí el contraste es muy evidente, ¿no? Por un lado estaría la locura de los reyes, cuyos criterios son meramente mundanos y por ende, ¿no?, son criterios avalados por el poder y por la ambición, y por otra parte la sabiduría profética, que anuncia unos caminos que no corresponden e incluso que serían prácticamente opuestos a esta locura real. La arrogancia del rey, por ejemplo, que se considera convocado por Dios, lleva a Israel a destruir Moab. Y por eso mismo, es decir, por haber destruido Moab y por haberse dejado llevar Israel por la arrogancia de su rey, va a perder incluso el control del país. Esto contrasta fuertemente con la respuesta profética que ante todo se dirige a las reales necesidades de toda la gente y no a intereses mezquinos de dominación. O sea, la palabra profética, la sabiduría profética, tiene como finalidad la obtención del bien común. Y por eso apunta a las reales necesidades de toda la gente en su conjunto. Cosa que contrastaría, por ejemplo, con los intereses mezquinos de dominación que puede asumir una persona en el poder. Por eso, el propio Eliseo convierte lo mortífero en vivificante. Como se puede ver en el segundo capítulo de este segundo libro de los Reyes, de versículos 19 a 22, y la penuria en abundancia, como se da en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 a 16. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque con ello se nos quiere dejar en claro que Dios actúa de modo muy diferente. Es decir, Dios no actúa como nosotros humanamente concebimos, ya que, sobre todo en los ámbitos políticos, ¿no?, y de poder, suelen ser intereses mezquinos de dominación o de enriquecimiento los que dan como pie a las acciones realizadas, cosa que en el caso de Dios es muy distinto. Por eso se da esta inversión a través del propio profeta Eliseo. En efecto, el israelita Eliseo sana de la lepra a Naamán, es decir, conoce la cura para un personaje político, ¿no? La enfermedad de Naamán no puede ser curada por su propio ámbito de pertenencia. Y es justo la curación aquello que conduce a la fe en el Dios de Israel. Dicho brevemente, Eliseo, siendo profeta,
sí puede hacer algo que no está al alcance de ningún rey de esta tierra. La curación del alma, porque esto es lo verdaderamente llamativo en el caso de Naamán. No tanto el abandono de la lepra, sino la conversión interior que éste experimenta y que, a final de cuentas, le conduce a reconocer al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Es decir, el paso, pues, de las tinieblas a la luz y, por ende, también a la fe. Entonces, la curación del alma es precisamente aquello que ningún rey de esta tierra puede llevar a cabo. La curación del alma que permite reconocer a Dios. Veamos. En principio, no es el propio Naamán quien se presenta ante Eliseo, sino un mensajero suyo. O sea, aquí digamos, debido al estatus social y político de Naamán, pues él obra como se acostumbra, ¿no? Él no va a ir a rebajarse ante un extraño, manda un mensajero. Este le dice lo que le ha dicho el profeta, es decir, que debe bañarse en el Jordán. Naamán se siente herido en su orgullo personal, ya que tal indicación es como un insulto para un sirio de su categoría. O sea, de entrada no acepta lo que el profeta le indica. Al contrario, ¿no? Considera que es algo insultante debido a su categoría, ¿no? Para un sirio, pues, de su categoría. No obstante, lo que aquí también hay que destacar, y es muy importante, es que los criados, los propios criados de este sirio de gran categoría, son más sabios que su propio amo. O sea, estas personas sencillas, simples, incluso pobres, resultan ser más sabios que su propio amo. En efecto, son ellos quienes convencen a Naamán que cumpla con las indicaciones dadas por Eliseo. Y por tanto, son ellos también quienes promueven, ¿no? y de cierta manera colaboran en el hecho de que la curación se produzca. Finalmente, una profunda transformación interior se produce en Naamán al verse libre de la lepra. Ahora, a diferencia de lo ocurrido al principio, él va en busca de Eliseo y manifiesta ante él que no hay otro Dios que el Dios de Israel, que es lo verdaderamente notable. Repito, no tanto la curación física, sino la curación del alma y por ende la posibilidad ya, ahora sí patente, de reconocer manifiesta y abiertamente que no hay otro Dios más que el Dios de Israel. Aparte, como dijimos, aquí el propio Naamán, ¿no? Ya con sencillez, va a encontrarse con el profeta Eliseo. Es más, el poderoso sirio pierde ahora la arrogancia inicial y hasta se declara a sí mismo siervo del profeta, lo cual sería, a ojos del mundo, una gran humillación, porque este poderoso sirio se está poniendo, pues, incluso muy por debajo, es decir, en calidad de siervo de un profeta extranjero que para nada estaría en su misma situación social. Entonces, los papeles se invierten por completo. De hecho, cuando Eliseo se niega a aceptar el regalo de Naamán, este entonces le solicita un regalo al profeta. Aquí se ve la inversión, lo que dijimos, Dios no actúa según nuestros modos humanamente habituales. Naamán había despreciado las aguas del Jordán, pero ahora quiere llevarse tierra de aquel lugar. En ningún momento se hace explícito el motivo del por qué Naamán quiere tierra, ¿no? Uno podría quizá argumentar que es para edificar un altar al Dios de Israel a partir de esa misma tierra. Así pues, las barreras entre el poderoso sirio y el profeta Elías, o sea, entre amo y siervo, han quedado rotas. Y esto es fundamental, porque aquí estamos viendo cómo el Señor también establece un adecuado ordenamiento a nivel social.
Repito, las barreras entre el poderoso sirio y el profeta israelita, o sea, entre amo y siervo, entre superior e inferior, han quedado rotas. No obstante, aún subsiste una importante barrera, la religiosa. Naamán es ahora un adorador de Yahvé en una sociedad que rinde culto a Rimón. Pero el vete en paz de Eliseo implica que esta última barrera no lo es para la paz que el Señor envía. O sea, a pesar de esta barrera religiosa, ¿no?, insuperable, puesto que Naamán regresa a Siria y en Siria, ¿no?, se rinde culto a Rimón, este puede mantenerse fiel a Dios, al Dios que lo ha curado, al Dios que lo ha sanado, sin mayor problema. O sea, él puede simple y sencillamente mantenerse en paz y en fidelidad. Por otra parte, el relato sobre el servidor de Eliseo, Gehazi, echa por tierra toda cómoda conclusión de que solo los gobernantes son el problema. Y también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces pareciera que el señalamiento de los fallos recae única y exclusivamente sobre los mandatarios, sobre los gobernantes, sobre los poderosos, sobre los ricos. No es así. Esa es una cómoda conclusión. Ya dijimos, ¿no? O sea, al final la escritura completa nos invita a abandonar todos estos posicionamientos simplistas cuya comodidad nos impide captar la complejidad de la realidad. En efecto, Gehazi se muestra igual de inteligente que los siervos de Naamán, pero en sentido contrario, ya que solo busca el propio provecho, ¿no? Y ahora será él quien quede lleno de lepra, según la manifestación de su corrupción, que es el simbolismo que adquiere aquí la lepra. Es decir, como una manifestación externa del estado interior deteriorado. Entonces vemos como el propio servidor de Eliseo, una persona todavía más sencilla que el propio profeta, en este caso Gehazi, pues tampoco por ser de una condición simple y humilde, actúa con absoluta rectitud. O sea, tampoco es así. Aquí vemos cómo en efecto él actúa de una manera corrompida, de una manera mezquina, de una manera egoísta, y por eso ahora él adquiere la lepra. Pues bien, Siria e Israel están en guerra, como se menciona en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 8 a 23. Eliseo aparece como una suerte de espía que pasa información sobre los planes del rey de Siria al rey de Israel. El monarca sirio se entera por sus oficiales que Eliseo no es un espía común. ¿Por qué? Porque Eliseo se encuentra en Israel y conoce hasta las más secretas e íntimas conversaciones del rey sirio. Así pues, lo que sabe Eliseo no tendría una explicación inmediata, ¿no? El conocimiento de Eliseo desafiaría pues todas las leyes humanas. Y ya lo habíamos visto antes. Eliseo conoce las cosas y va como un paso por delante. El sirio, como era de esperarse, ve su poder amenazado y manda un fuerte grupo armado para capturar a Eliseo. ¿No? Y la situación evidentemente es irónica, ya que el rey pretende capturar a un hombre que conoce de antemano y por adelantado cada uno de sus movimientos. Sin embargo, la cuestión no consiste en saber si el enemigo atrapará o no a Eliseo. Esta no es la cuestión principal, sino qué hará Eliseo con este, porque ya sabe lo que el sirio, ¿no?, ha puesto en marcha. En efecto, en contra de la táctica políticamente dominante, es decir, del obrar humano según el contexto y el momento particular, Eliseo no manda caballos y carros de fuego contra el enemigo para destruirlo. No, sino que se limita a cegar a los sirios temporalmente para evitar
toda acción violenta. O sea, ese es, digamos, el modus operandi de Eliseo en tanto profeta. No se involucra dentro del despliegue de la violencia, sino que la corta, al menos temporalmente, por medio de cegar a los sirios para que se evite, ¿no?, toda acción violenta. De hecho, Eliseo libra a Dotán de los sirios y conduce a estos a Samaria. Una vez en la capital, el propio Eliseo manda que, bien comidos y bebidos, los sirios vuelvan a su país. El conflicto violento no tuvo una sola baja. Es decir, en contraste directo con los usos bélicos, Eliseo lleva la paz allí donde los poderosos más bien amenazan y se proponen tanto matar como destruir. Y esto lo que nos refleja es que Dios quiere vida, no muerte. Dios es Dios de vida, es un Dios de vida, no un Dios de muerte. Por eso a Dios no le gustan los conflictos violentos de ninguna manera. Y tampoco está, digamos, enrolado con los usos bélicos. No es precisamente lo que él se propone, como nos lo acaba de recordar el Papa Francisco al decirnos que Dios no está con aquellos, refiriéndose evidentemente a Rusia, ¿no?, que emplean la violencia. ¿Por qué? Porque en realidad este despliegue de violencia, ¿no?, según los usos bélicos, en realidad tiene el propósito de matar, destruir, acabar, lo cual terminará produciendo pues muchísimo sufrimiento, ¿no?, calamidad, injusticia y bueno, dolor a más no poder. Ahora bien, también se comentarán los reinados de los reyes judaítas Joram y Ocosías, los cuales llegaron al trono en tiempos de Joram de Israel. Aquí hay tres elementos importantes. El primero es la acusación de que tanto Joram como Ocosías imitaron la mala conducta de los reyes de Israel. O sea, dijimos, ¿no?, el reino del norte es el primero prácticamente en destacar y también va a ser el primero en caer. Y de acuerdo a la versión deuteronomista, el problema con Judá es que los siguió, o sea, digamos que siguió sus malos pasos. Y es una acusación dirigida por primera vez contra reyes de Judá. O sea, estos tampoco, ¿no?, se escapan de las acusaciones. El segundo elemento es la afirmación de que a pesar de ese comportamiento, la dinastía davídica fue preservada en consideración a David. Y el tercero es la noticia de que Ocosías fue a Jezreel a visitar a Joram, rey de Israel, que había sido herido en Ramot de Galaad. Esto proporciona pues el marco para la historia de Jehú. En los capítulos 9 a 10 del segundo libro de Reyes, ¿no?, se narra cómo Jehú puso un violento fin a la dinastía de Ahab y cómo también suprimió violentamente el culto a Baal. Todo comienza cuando Eliseo da instrucciones a un discípulo suyo para que unja rey a Jehú, con la advertencia de que luego abra la puerta y huya, sin detenerse bajo ningún pretexto. El discípulo unge a Jehú y le encomienda la misión de eliminar a toda la familia de Ahab, en castigo por la sangre que ha derramado Jezabel. Jehú se reúne con sus compañeros y lo primero que le preguntan es: ¿va todo bien? Lo cual es una traducción literal de lo siguiente en hebreo. ¿Es ello paz? O sea, esa es la pregunta fundamental. ¿Esto que está por emprenderse es paz o es guerra? ¿Esto que está por llevarse a cabo tiene que ver con la paz o por el contrario está al servicio de la destrucción? Por eso destacamos aquí, ¿no?, lo que sería la traducción literal de esta expresión en hebreo. ¿Es ello paz? Que aquí se ha traducido por ¿va todo bien? Jehú consigue exterminar en Samaria a los 70 hijos de Ahab y asimismo logra aterrorizar a los notables de la ciudad y los hace decapitar.
¿No? Esta táctica recuerda a la de Jezabel en el capítulo 21 del primer libro de Reyes. A continuación, siguen las ejecuciones y hablando con Jonadab, Jehú atribuye estas matanzas a su celo por defender la causa del Señor. Al final, Jehú concluye con un acto presenciado por Jonadab, el exterminio de los adoradores de Baal. Mueren todos sus profetas, sacerdotes y fieles, sin excepción alguna. ¿No? A pesar de todo, Jehú aparece en el relato como una figura más bien ambigua, ya que puede ser visto como un celoso yavista, en tanto cumplidor del encargo profético, sin ponerse a pensar demasiado en las consecuencias que puede traer consigo este celo exaltado, o bien también puede ser visto como un oportunista astuto y violento que conspiró contra su propio rey y de igual manera eliminó toda potencial amenaza contra su poder y hasta se negó a asumir las responsabilidades de sus actos, tomando como excusa la autoridad profética. Conviene recordar que en el libro de Oseas, ¿no?, en los capítulos 4 a 5, se condena a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel. Es decir, a pesar de que Jehú diga de cierta manera, ¿no?, estar inspirado por el celo a Dios y además tomando como excusa la autoridad profética, no por ello se le deja de señalar y de condenar explícitamente, ya en el libro de Oseas. Así pues, la violencia de Jehú en el relato de su reinado contrasta fuertemente con los métodos utilizados por el profeta Elías. ¿Qué es lo que dijimos? Lo terrenal y lo celestial, lo político y lo profético. Ahora bien, el capítulo 11 del segundo libro de Reyes ofrece un tenso relato donde se narra cómo el estallido de la violencia en tiempos de Jehú puso en grave peligro la dinastía davídica y por ende el reino del sur. De hecho, el futuro de esa dinastía y la seguridad de Judá pudieron ser preservados no contestando a la violencia con la violencia, sino mediante el comportamiento de una mujer valiente, de un sacerdote leal y de un pueblo fiel. Veamos. Atalía, madre de Ocosías e hija de Ahab, al conocer la muerte de su hijo a manos de Jehú, se hace con el poder y trata de exterminar la dinastía davídica. Sin embargo, no logra concretar su obra destructora debido a la intervención de la hermana de Ocosías, Joseba, la cual, arriesgando su propia vida, salva a Joás, hijo de Ocosías, y lo mantiene escondido en el templo durante 6 años. Así pues, Atalía gobierna sobre Judá 6 años, es decir, el tiempo del ocultamiento de Joás en el templo. Al 7º año, el sacerdote Joyadá organiza un contragolpe para restaurar la dinastía davídica, ¿no? Hombre práctico como Jehú, Joyadá sabe bien que las conspiraciones necesitan el apoyo adecuado y por eso se asegura de la lealtad de la guardia. Pero, a diferencia de Jehú, Joyadá es presentado conspirando no para sí, sino conspirando en favor de la casa de David. De hecho, Joyadá difiere en los procedimientos, ya que evita a toda costa tanto el derramamiento de sangre como el choque armado, cosa que en Jehú no se dio. Es decir, el proceder de Jehú era netamente violento, el de Joyadá no, y por eso no es casual que se trate de un sacerdote. Cuando Atalía descubre la conspiración, la suerte de Joyadá está echada. Pero el pueblo apoya al descendiente de David y solo Atalía es ejecutada fuera del templo. Entonces Joyadá hace de mediador en 2 pactos, entre el Señor y el rey y entre el rey y el pueblo. El pueblo acepta la fidelidad al Señor y mediante una purga se elimina el culto a Baal. Y a diferencia de lo hecho por Jehú, solamente muere el sacerdote Matán. El rey es escoltado hasta el palacio real y se restaura la dinastía davídica y el culto, sin que de hecho Judá
sufra un paroxismo de violencia. Vemos otra vez esta ausencia de violencia. Así pues, en el capítulo 12 quedan expresados los 40 años del reinado de Joás. La evaluación le atribuye una buena conducta por haber sido instruido por el sacerdote Joiada. Aún así, lo mismo que sus predecesores, el bien instruido Joás no acabó con el culto en los artesanos. Su interés más bien recayó en la reparación del templo. De hecho, pasado cierto tiempo, los sacerdotes no han llevado a cabo las reparaciones y entonces Joás se convierte en instructor y Joiada y sus sacerdotes son ahora los instruidos. No obstante, aquí Joás se comporta de un modo incongruente con su actitud anterior. Amenazado por el rey de Siria, compra la paz vaciando las arcas del mismo templo. O sea, vemos cómo es muy común, ¿no?, que personas a las que se les ha encomendado un encargo relevante, de repente flaquean, aún tratándose de profetas. Y esto es para que nos quede plenamente claro, ¿no?, que el único que ha permanecido plenamente fiel a Dios y sin vacilación alguna es Jesús. Todos los demás, ya sean incluso en el ámbito político o incluso en el ámbito profético, se han tambaleado. Estamos aquí en el Antiguo Testamento, porque también habría que incluir evidentemente a la Virgen María, pero aquí no. O sea, vemos cómo se tambalean y a veces, aunque sean, digamos, exaltados por su mucha fidelidad a Yahvé, como es el caso de David, no por ello también se le niegan esos aspectos oscuros que forman parte de su constitución general. Al final, por haber llevado a cabo tal profanación, porque aquí no hay apostasía, pero sí profanación, pues Joás acaba siendo asesinado por sus propios cortesanos. En el capítulo 13, los reyes israelitas son Joacás y Joás. Israel estuvo continuamente oprimido por Hazael de Siria y su hijo durante el reinado de Joacás. Pues bien, se explica de dos maneras la supervivencia de Israel a pesar de la opresión padecida. Como causa de la clemente respuesta de Dios a la oración de Joacás, que sería una vía, o bien debido a la fidelidad de Dios con respecto a la alianza pactada con los patriarcas de Israel. Es decir, en este caso hay como dos líneas a tener en cuenta. La primera es el hecho de que el Señor, debido a la alianza pactada con los patriarcas de Israel, no ha permitido que Israel sea aniquilado, es decir, el reino del norte. Aunque también se menciona esa respuesta favorable, de hecho misericordiosa, que Dios da a la oración de Joacás. Así pues, en el capítulo 14, el rey Amasías recibe una evaluación positiva, pero también se le censura por no haber eliminado los santuarios de los altosanos. No obstante, muy distinto es su comportamiento en el plano internacional. En efecto, un triunfo inicial sobre Edom lo incita a desafiar a Joás de Israel, pero es derrotado y apresado. Joás actúa como cualquier conquistador extranjero. Viola simbólicamente a Jerusalén, derribando buena parte de la muralla y luego saquea el templo. Que Israel y Judá estén en guerra, entonces, no es una buena señal para el futuro. La mayor parte del capítulo 15 está dedicada a comentar los reinados de los varios monarcas que llegaron al trono de Israel durante los 52 años que oficialmente ocupó el reinado de Azarías, Osías, en Judá. Este fue quien reinó más tiempo después de Manasés. Azarías recibe la misma evaluación que sus predecesores. Aunque fiel a Dios, no centralizó definitivamente el culto a partir de eliminar los santuarios de los altosanos. La parte central del relato narra la corrupción, violencia y decadencia de Israel. Los regicidios están a la orden del día. Salum, Pekajías y Pekaj mueren asesinados.
Solo se libran Menahem y Oseas. Entonces aquí ya, digamos, se hace explícita el nivel de corrupción, violencia y decadencia en el que ha incurrido Israel. Zacarías dura solo 6 meses en el trono, lo suficiente para que se cumpla la promesa hecha a Jehú de que su dinastía reinaría durante 4 generaciones. Ahora bien, la primera incursión de Asiria durante este periodo contra Israel tiene lugar en tiempos de Menahem. De momento, se pagan a Asiria impuestos elevados, los cuales son obtenidos de los ciudadanos ricos. Esta fue una medida políticamente arriesgada, que de hecho pone al descubierto la desesperación del rey. Ahora bien, la situación empeora cuando Asiria se apodera de territorio israelita y deporta a sus habitantes. Esto ocurre en el reinado de Pejaj, llegado al poder el último año de Azarías. Tras 2 décadas de reinado, Pekaj muere a manos de Oseas, el último rey de Israel, el cual finalmente será derribado por Asiria. Es decir, hasta ahí llegó. El último rey del reino del norte fue Oseas, y este fue derribado por los asirios. La narración aborda a continuación los reyes de Judá durante el reinado de Pekaj en Israel. En referencia a Jotán, lo más importante es que durante su reinado Dios empezó a mandar contra Judá a Razín de Siria y Pekaj de Israel. Esta presión es vista como obra del Señor, es decir, como un signo de la soberanía de Dios sobre la historia de Israel, sobre toda la historia de Israel en su conjunto, o sea, tanto en el norte como en el sur. Ahaz es el rey davídico que recibe una evaluación más negativa desde Salomón. No solo siguió las políticas de los reyes de Israel, ya dijimos, ¿no?, marcadas por la violencia, la decadencia y la corrupción, sino que hizo pasar por el fuego a su propio hijo. Así pues, Ahaz introdujo en Judá una abominable costumbre primitiva. Además, el propio Ahaz participaba personalmente en los actos de culto en los altosanos, cosa que sus sucesores se habían limitado a tolerar. O sea, este sí se involucró. Ciertamente es muy breve el comentario dedicado al reino del último rey de Israel, Oseas, el cual aparece en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Y son 6 versículos en total, nada más. En último término, Israel es ahora un desterrado al que se ha despojado incluso de su propio hogar. El relato aborda entonces la ruina del reino del norte. En primer lugar, se evoca la imagen de un juicio. El pueblo no se comportó como debía después de lo que Dios había hecho por él. Es decir, el pueblo provocó la ira del Señor. Pero también la acusación adopta otro derrotero. Adorando a ídolos, se desobedeció una prohibición expresa de Dios. Además, una prohibición dada a conocer a todos por medio de profetas. Finalmente se concluye que por tales incumplimientos Israel es culpable y hasta condenado a pena de destierro. O sea, es algo justo hecho por Dios. Vemos, por tanto, cómo la ruina de Israel, según la versión deuteronomista, remite al pecado y al castigo. O sea, como ya habíamos mencionado y explicado en detalle, ¿no?, en una ocasión anterior, está sustentada por ese esquema arcaico de pensar que vincula acción y consecuencia. Tal sentencia va seguida de una alusión a la situación de pecado de Judá, que es acusado de seguir el ejemplo de Israel. Entonces, se trata más bien de una suerte de advertencia para Judá. De fondo, se sitúan los orígenes del pecado de Israel en Jeroboam, su primer rey. Y asimismo se resalta el papel que los profetas tuvieron desde el principio al anunciar por anticipado que el pecado de Jeroboam provocaría la destrucción de todo el reino, lo cual efectivamente sucedió.
Pues bien, Judá sobrevivió a la acometida asiria que destruyó a Israel. No obstante, tal catástrofe produjo un enorme impacto en el pensamiento judaíta. El extenso Comentario de Reyes, dedicado al reino de Ezequías, es el legado de ese impacto, el cual será retomado después en los capítulos 36 a 39 del profeta Isaías y la versión que ofrece el segundo libro de las Crónicas en sus capítulos 29 a 32. En todo caso, se dice que Ezequías, además de ser un rey justo, sí suprimió el culto de los altosanos. Además, asimismo confió en Dios y guardó los mandamientos. Ezequías sería un caso único entre los descendientes de David. Incluso se añade que Ezequías tenía a Dios de su parte y por eso prosperó. De hecho, la liberación de Judá de la amenaza siria es presentada como una recompensa, vean otra vez este mismo esquema arcaico, por parte de Dios a la fidelidad de Ezequías, ¿no? Aunque obviamente se destaca que esta liberación no es tanto resultado de la fidelidad de Ezequías, sino obra de Dios. En un primer momento, Ezequías se muestra impotente ante la invasión del ejército asirio, el cual ya ha capturado todas las ciudades fortificadas de Judá. La reacción de Ezequías, ¿no?, es la de los reyes de Judá. Digamos, este era como el proceder habitual: comprar la paz saqueando el tesoro del templo. O sea, también finalmente llevando a cabo una profanación, lo cual no concuerda con la evaluación positiva anterior. Por lo pronto, su política de apaciguamiento no prospera. De hecho, la situación empeora con el avance de los asirios contra la misma Jerusalén. Recuerden, ya han tomado todas las ciudades fortificadas, es decir, las ciudades principales, y ahora ya van directamente contra Jerusalén. Un alto funcionario asirio, el copero mayor, transmite entonces oralmente dos mensajes de su rey, uno a Ezequías y el otro a los ciudadanos de Jerusalén. Estos mensajes intentan minar la confianza puesta en Dios. En efecto, el rey de Asiria da a entender que Dios no salvará a Judá, ya que se ha puesto a su favor. Además, asimismo promete una tierra de paz y prosperidad, cosa que Dios no hará. El copero mayor concluye asegurando que ningún Dios ha podido vencer al rey de Asiria. Por tanto, el pueblo debe creer en él, no en Ezequías ni en Dios. O sea, es una estrategia política. Pese a tales discursos, Ezequías se muestra fiel al Señor. De hecho, envía a Isaías a que interceda ante Dios en favor de Judá, el resto que aún queda, para que le sean ahorrados los insultos de los asirios contra el Señor. Así pues, la medida de la verdadera fidelidad consiste en buscar el honor de Dios sobre todas las cosas. Isaías, como mensajero de Dios, asegura a Ezequías que contará con la protección divina y que el poder soberano de Dios se hará sentir sobre el rey de Asiria. Pero con un tercer discurso se intensifica el ataque contra la confianza de Ezequías en Dios. De hecho, se afirma, ¿no?, en este tercer discurso, que Dios lo ha engañado con vanas promesas de liberación. Ante el escarnio de que es objeto su Dios, acusado no solo de incapaz, sino también de mentiroso, Ezequías sigue mostrándose fiel al Señor. En esta ocasión, él recurre directamente a Dios, hace profesión de fe y asimismo implora la liberación para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. O sea, esta sería verdaderamente la línea de la fe. No lo hace por un interés individual. Su plegaria encuentra respuesta a través de una profecía anunciada por Isaías, la cual contiene tres elementos. Uno, una refutación de las arrogantes afirmaciones del rey asirio. Dos, una señal de que habrá futuro para Judá y Jerusalén. Y tres, una promesa de liberación de la presente amenaza. De hecho, destruido el ejército asirio,
desaparece también la amenaza de un ataque a Jerusalén. Ahora bien, si Ezequías se ha mostrado fiel a Dios, ahora va de la fidelidad a la duda. En efecto, al narrar su recuperación de una enfermedad que lo pone en peligro de muerte, Ezequías pierde la confianza y pide una señal a Dios que garantice su curación. Dios concede la señal, pero la duda de Ezequías ensombrece su hasta entonces recto proceder. La sombra se extiende ahora cuando Ezequías recibe una embajada llegada de Babilonia. Él enseña a tal embajada todo lo valioso de su reino. Esto último motiva una intervención profética de Isaías, quien prevé las malas consecuencias que un día tendrá el error de este rey para Judá y la dinastía davídica. O sea, un profeta ve mucho más allá que un mero gobernante. Así pues, de todos los monarcas de Israel y Judá, fue Manasés el que reinó más tiempo, 55 años. Según los deuteronomistas, este rey llevó a Judá por el camino de la destrucción, es decir, como anteriormente se había hecho Jeroboam con Israel. Entonces se establece un paralelismo implícito entre Manasés y Jeroboam. En efecto, viviendo en un reino políticamente dividido por decisión divina, Jeroboam optó por dividirlo religiosamente, ¿no?, en la visión deuteronomista. Y Manasés, en una época de gran prosperidad material, optó por otros dioses y hasta empobreció y vació de contenido a la religión. De hecho, incluso se enumeran una serie de innovaciones cúlticas llevadas a cabo por Manasés, lo cual atentó directamente contra el auténtico culto. En efecto, contaminó la pureza del culto con prácticas extranjeras y por ende comprometió su unidad y centralidad, pues se multiplicaron los santuarios en los altosanos, así como los altares. Es más, hasta profanó el templo, la morada del nombre de Dios, al introducir una imagen de la diosa Acera. Y asimismo se acusa al pueblo de seguir de buena gana el ejemplo de Manasés, de forma paralela a lo que hicieran los israelitas del norte al adoptar de buena gana las innovaciones cúlticas de Jeroboam. Pero en el caso de Manasés, un grupo de profetas declara lo siguiente: porque Manasés ha pecado y hecho pecar a Judá, este reino correrá una suerte similar a la de Israel. La profecía termina situando el pecado del pueblo dentro de una trayectoria pecaminosa que de hecho incluso remitiría al éxodo mismo, es decir, desde el principio. En todo caso, una aguda conciencia del mal social es por demás evidente. O sea que la infidelidad religiosa trae consigo un enorme problema social, una enorme decadencia social. Amón, hijo de Manasés, fue su sucesor, el cual es presentado como una neta imitación de su propio padre. O sea, con esto, ¿no?, se da a entender que las reformas de Manasés quedaron firmemente consolidadas en el reino de Judá. No se trataba de algo provisional, sino de algo más bien ya incluso consolidado. Ahora, con el reinado de Josías, el punto más alto de la monarquía alcanza su etapa final. En este caso, se destaca lo siguiente: la aprobación obtenida por Josías debido a la reforma del culto judaíta, la cual se dio en respuesta al descubrimiento y adhesión al libro de la ley. En efecto, el libro de la ley fue descubierto durante las reparaciones que Josías llevó a cabo en el templo. Al conocer el contenido del libro, Josías entonces consulta a la profetisa Hulda, algo que ciertamente nos recuerda la consulta de Ezequías al profeta Isaías durante la amenaza siria, así como la consulta de David al profeta Natán. Josías recibe una respuesta profética y tanto él como el pueblo se comprometen a guardar los preceptos, mandamientos y leyes recogidos en el libro, y lo harán mediante una ceremonia de alianza con el Señor. Después,
el rey procede a acabar con los cultos extranjeros introducidos por sus predecesores, especialmente Manasés, y purifica el culto de Dios en el templo. Incluso irá más lejos y destruirá el santuario construido por Jeroboam en Betel, con lo cual se cumple la profecía del hombre de Dios del capítulo 13 del primer libro de Reyes, así como todos los demás santuarios de los altosanos que fueran levantados en el antiguo reino del norte. Finalmente, el rey y el pueblo sellan la restauración del verdadero culto israelita con la celebración de la Pascua. Pues bien, la profecía de Juldá anuncia la destrucción de Judá a causa de sus pecados, así como la gracia otorgada a Josías de no llegar a conocer esa catástrofe por su actitud penitente y humilde al oír las palabras del libro. Esto contrasta fuertemente con una visión del pueblo muy negativa. O sea, el pueblo tiene un papel muy importante en el culto debido a Dios. Así pues, se ahorra a Josías ver la destrucción de Judá no por los méritos contraídos mediante su reforma, o sea, no a título personal, sino por haber escuchado con un corazón penitente y humilde las palabras del libro de la ley. Por su parte, el pueblo es condenado antes de la reforma, como puede verse en los versículos 15, 16 y 17 del capítulo 22 del segundo libro de los Reyes, y también el pueblo será condenado después de ella, como vemos en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, versículos 26-27. En efecto, no basta con la reforma llevada a cabo, ya que dicha reforma encuentra su valor real en la plena adhesión al libro de la ley, ya que a través de él es que se manifiesta la sincera adhesión a Dios. Entonces se trata, por tanto, ¿no?, de una alianza de fidelidad que exige a sí mismo fidelidad inquebrantable. Los 4 últimos reyes de Judá son todos ellos descendientes de Josías. Superada pues la reforma inicial de Josías, es decir, abandonada por los sucesores, la monarquía es ya presentada en caída libre, ¿no? Y la responsabilidad de dicha caída ya en su etapa final recae en cada uno de los últimos 4 reyes. Joacás, por ejemplo, en su vasallaje a Egipto, prefigura la suerte que correrá la dinastía davídica bajo los babilonios. De hecho, Joacás es una marioneta de Egipto. Joacás acabará sus días en Egipto, muriendo desterrado. El pueblo judaíta huye a Egipto después del asesinato del gobernador de Judá a manos de Ismael, un miembro superviviente de la familia real. Nótese lo siguiente: ir directamente a Egipto supone hacer justo lo contrario que en el Éxodo, porque en el Éxodo el Señor los sacó de Egipto y ahora ellos están volviendo precisamente, ¿no?, a esa condición ya superada debido a su infidelidad. Entonces Egipto decide sustituir al títere anterior e instala en el trono de Judá a Joaquín, también hijo de Josías. Luego aparece en escena el rey de Babilonia como el nuevo amo. Joaquín se somete a él, pero luego termina rebelándose. Babilonia responde enviando ejércitos de otros pueblos vasallos para someter a Judá. Este movimiento supone ya el principio del fin para Judá. Muerto Joaquín, le sucede Jeconías, hijo suyo y por tanto nieto de Josías. Al ver invadido su reino, ahora directamente por el ejército babilónico, decide rendirse con toda su familia y con toda su corte, pero es deportado a Babilonia y allí gozará del favor del rey. Los babilonios saquean el templo y el tesoro real. Además, los propios babilonios sustituyen a Jeconías con Sedecías, su tío, el cual se rebela contra el rey de Babilonia y con ello propicia ya la tercera y última invasión. Antes de narrar la catástrofe final, se hace constar que se trata de un castigo divino por los pecados de Jerusalén y Judá. Recuerden, siempre siguiendo la línea deuteronomista. Los babilonios
Finalmente capturan a Sedecías y ejecutan a sus hijos delante de él. A continuación lo dejan ciego y lo deportan. Sedecías será pues el último rey de Judá. Así pues, el relato de la caída de Judá ha comenzado. De hecho, la cronología babilónica reemplaza a la judaíta en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 8. Con esto se quiere dar a entender la nueva era que ahora comienza. En efecto, la destrucción de todos los símbolos de Judá como estado, es decir, el templo, el palacio y la capital, es completada con la matanza del personal clave para su nuevo funcionamiento. Entonces, como gobernador de lo que queda de esa destrucción, ¿no?, babilónica, es nombrado Godolías, quien establece su sede en Mizpá, no en Jerusalén. Su línea política queda sintetizada en el versículo 24 de este capítulo 25. Someteos al rey de Babilonia y os irá bien, que parece ser también la consigna de los tiempos actuales, ¿no? Someteos al rey de Babilonia y os irá bien. Así pues, la historia de los reyes de Judá concluye sin ninguna clase de comentario, lo cual contrasta con la larga reflexión dedicada al final del Reino del Norte. O sea, de fondo, los deuteronomistas no daban por concluida la historia del Reino de Judá. De hecho, y ya con esto terminamos el día de hoy, puede decirse que con tal ausencia mostraban tener esperanza en un futuro independiente de Babilonia. En todo caso, la historia deuteronomista concluye sin una cancelación de la promesa hecha a David de una dinastía perpetua. O sea que la esperanza no ha perdido su fundamento, aun cuando se trate de una esperanza, ¿no?, mantenida en silencio. Bueno, con esto terminamos la presentación de estos dos libros de los Reyes y ya la siguiente vez iremos viendo lo que los padres de la iglesia tengan que decir.